Soluciones de Microsoft Azure. La idea es que hoy revisemos un poco sobre temas de backups y soluciones de disaster recovery en Microsoft Azure. Les voy a estar compartiendo pantalla y comentándoles un poco cuáles son los distintos esquemas que podríamos manejar a nivel de Azure para lo que es disaster recovery y backups. Vamos a estar implementando algunas herramientas para que logren visualizar el funcionamiento de las mismas. Entonces, déjenme compartir pantalla un momentico. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, vamos a estar trabajando en el portal de azure.com, como lo ven en pantalla. Ya en sesiones anteriores, para los que han participado, hemos hablado de conceptos como grupos de recursos, como suscripciones. Hoy no vamos a profundizar en esos temas, sino nuestro único objetivo es visualizar temas relacionados a backups. Entonces, para esto vamos a proceder a crear una máquina virtual. Puede ser una máquina virtual en Windows Server para que visualicemos y generemos o provoquemos, por así decirlo, desastres intencionales, borremos archivos, veamos cómo se recuperarían y posteriormente visualizaríamos los servicios de Recovery Services y Azure Migrate para que entendamos un poco cómo funcionan estos productos. Entonces voy a iniciar implementando una máquina virtual en Windows Server que sería la que estaríamos utilizando para este ejercicio. Ok. Bueno, como les comentaba, el día de hoy no voy a estar profundizando en temas de creación de máquinas virtuales, ya que eso corresponde a una sesión distinta. Sin embargo, por acá vamos a crear el grupo de recursos, ¿verdad? Que vendría siendo el contenedor donde se ubicarían los diferentes objetos que despliega esta máquina virtual. Entonces vamos a poner RG Disaster Recovery, por ejemplo. Esto va a ir en función a la estructura de naming convention que ustedes definan para sus grupos de recursos en función del ciclo de vida de las aplicaciones, empresas, etcétera, etcétera. Vamos a poner aquí un nombre a nuestro servidor. Vamos a seleccionar la región en la que estaríamos trabajando, como habríamos hablado en sesiones anteriores. Aquí influyen temas como latencia, pero también influye temas relacionados a costos y disponibilidad de ciertos recursos, ¿verdad? Acá vamos a ver temas relacionados a lo que son zonas y conjuntos de disponibilidad. También lo habíamos conversado, ¿verdad? Yo puedo tener 3 zonas de disponibilidad en la región este de Estados Unidos, de manera que si la zona 1 en uno de sus data centers es Supernautas, mis servicios sigan funcionando en la zona 2, ¿verdad? Esto no es redundancia multiregión, pero sí nos va a dar redundancia en el mismo data center donde tenemos ubicados los objetos. Ustedes saben que podría presentarse el caso donde una región o un segmento propio del data center del este de Estados Unidos 2, que esto sería en Virginia, sufran problemas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, mira, si la región 1, la zona 1 llega a tener un problema, yo necesito tener en la zona 2 alta disponibilidad. ¿Ok? Ahora, esto no es parte de lo que vamos a revisar. Vamos a trabajar con una imagen de Windows Server 2016 y vamos a trabajar el size de 4 cores y 6 GB de RAM. Acá seleccionamos los credenciales de acceso para poder crear nuestra máquina virtual. Con respecto al tema del size, como estamos en un ejercicio de pruebas, bueno, pues claramente tenemos bastantes opciones disponibles, ¿verdad?, para poder trabajar en los size. Ya también lo hemos hablado un poco, acá ustedes podrán ver tamaños de A, B, dependiendo del tipo de aplicación que quieran hospedar, optimizados para memoria, optimizados para GPU, para almacenamiento, perdón, acá me salí. Entonces, eso es un tema importante o la aplicación que yo voy a hospedar en esa máquina, vincularla contra el objeto, no solo pensando en la cantidad de cores y en la cantidad de memoria que requiera, sino claramente asesorándose con algún partner de Microsoft, entendiendo por qué una B, por qué no una D, por qué no una F, ¿okay? ¿Cuál es la diferencia en el tema de memoria? ¿O tienen CPUs diferentes?
¿Qué pasa ahora con los procesadores AMD, inclusive, que tenemos disponibilidad de desplegar máquinas con este tipo de procesadores? ¿En qué tipo de escenarios podría emplearlos? Entonces, esas son consideraciones importantes a tomar en cuenta. ¿Ok? Por ahora, yo continúo por acá. Ok, vamos a exponer el puerto 3389 para efectos de la prueba. Nuevamente reitero, esto no es una buena práctica, no sería seguro exponer el puerto del Remote Desktop. Sin embargo, esta máquina será eliminada posterior a esta sesión. Ok, proseguimos a la sección de discos. No vamos a realizar ningún cambio a nivel de discos. Vamos a permitir que la red por defecto se cree. No vamos a trabajar ningún tema relacionado a esto. De hecho, vamos a dejar la máquina en su defecto, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar que es ambiente de fuentes únicamente. Ok, como ven, bueno, el ejercicio de creación de la máquina virtual es un poco más rápido ya cuando tenemos establecidas y definidas nuestras necesidades. Acá únicamente lo que se estaría desplegando es una máquina con Windows Server 2016, donde estaríamos eventualmente almacenando lo que son nuestros archivos. Y vamos a tener diferentes esquemas, ¿okay?, para poder implementar la solución de backup dentro de este nodo. Claramente, al estar dentro de Microsoft Azure, el objeto, yo podría crear, y aquí vamos a irnos a nuestro grupo de recursos de Disaster Recovery, que es donde vamos a estar trabajando en esta sesión. Y acá ya podríamos empezar a crear nuestros vaults de Recovery Services, ¿ok? ¿Qué me va a respaldar el Vault de Recovery Services? Básicamente, yo voy a tener diferentes esquemas, por así decirlo. Voy a tener la capacidad de respaldar snapshots, ¿ok?, la máquina virtual completa, pero también voy a poder respaldar y restaurar archivos, ¿ok? Entonces vamos a ver, de hecho parece que ya la máquina virtual se creó, fue bastante rápido, como lo ven, por segundos me parece, y ya podríamos empezar a consumir este servicio, ¿ok? Como ven, ya lo tenemos aquí en ejecución. Pero mientras estamos trabajando en ella, nos vamos a ir a la sección y nos vamos a enfocar en dos secciones, ¿ok? Backup y recuperación ante desastres, ¿ok? ¿Qué pasa? En el escenario de backup, yo voy a poder crear, como les comentaba, un vault de Recovery Services o de Azure Backup, donde vamos a almacenar esa data. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir BKP test. Aquí. ¿Ok? Y puedo establecer la directiva. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este es un daily policy de 7 días. ¿Ok? Donde vamos a estar respaldando todos los días a las 10 de la noche en GMT -5, -6. Yo estoy en -6. Entonces vamos a verlo por acá. Perfecto. Entonces aquí empezamos a ver diferentes factores que tienen que alinearse al negocio. La práctica en este escenario es dejar esto por defecto y eso es una práctica incorrecta. Y ya les voy a explicar una de las razones fundamentales de este punto. Sin embargo, puede ser que el negocio establezca, mira, usted tiene que manejar respaldos por 7 días, pero además necesito que me retenga una copia del cierre, no sé, mira, todos los domingos, el último domingo de cada mes durante 6 meses. Ok, perfecto. Entonces esta es la estructura que establece mi política de backups. Sí, perfecto. Entonces la voy a alinear acá. Porque es muy importante tener definida la política al momento de crear o configurar y habilitar backups dentro de Microsoft Azure. Uno de los factores es costos, ¿ok? Claramente, por defecto vamos a habilitar 180 días, que son prácticamente 6 meses, ¿verdad?, de backups. Es un poco complicado que como organización un respaldo de 6 meses para atrás sea restaurado, al menos de que sea por temas de auditoría, ¿verdad?, o que el negocio realmente por temas de cumplimiento, leyes o un ISO solicita que sea así. Lo importante a tomar en cuenta en este punto es cuando nos venimos a observar temas relacionados a costos, ¿ok?
Si, por ejemplo, vemos el escenario, y vamos a hacer el escenario por acá, donde yo digo, bueno, mira, vamos a respaldar, digamos que tenemos 10 máquinas virtuales y cada máquina virtual tiene 1 TB, ¿ve? Almacenado. Esto me está diciendo que esto me va a costar $300 mensuales. Bueno, perfecto. Pero si yo llego y agrego acá los 180 días de histórico, claramente este sería el punto o el costo cuando yo llego a esos 6 meses de almacenamiento. Claramente, entre más histórico, más data voy a requerir. Vean la diferencia que va a tener el único hecho de configurar su política de backup de manera correcta en función al costo. Si yo dejo los 180 días habilitados por defecto, este es mi costo mensual por esos backups. ¿Ok? Pero resulta que el negocio realmente lo que requiere son 7 días. Este es mi coste mensual. Entonces ven una diferencia de $1,200, ¿verdad? Que ya al año yo diría, bueno, estamos hablando de aproximadamente $15,000 adicionales en el coste de mi infraestructura. La mayor parte de las infraestructuras que yo me he encargado de revisar normalmente tienen sus políticas por defecto y todos los servidores aplican exactamente las mismas políticas. Y normalmente va vinculado a un tema, o el impacto negativo que van a tener es un tema de costos. Si realmente van a requerir puntos de restauración semanales o puntos de restauración mensuales, lo ideal es que, bueno, lo establezcan dentro de la política. Como ven, yo podría decir, bueno, mira, también necesito almacenar los 6 meses, pero voy a hacerlo en función a un punto de restauración semanal y así vamos a optimizar el tema financiero con respecto a lo que es la solución de backup, inclusive disaster recovery. Entonces, bueno, podría decir, mira, cada mes tiene 4 semanas, entonces eso me estaría dando, o sea, 4. ¿Okay? Ya aquí no voy a llegar al mismo punto que claramente si dejara ese esquema. Entonces, para los que tienen infraestructuras actualmente en Azure, es altamente recomendable revisar este punto. Ok, continuando por acá, ya que establecimos nuestra directiva de copias de seguridad del grupo de recursos y el nombre del vault, vamos a proceder a habilitar el backup. Básicamente, el primer backup se estaría generando el día de hoy a las 10 de la noche en GMT-6, ¿verdad? Entonces, no nos podemos esperar hasta eso, entonces vamos a proceder a hacer o a forzar un backup. Pero mientras tanto, vamos a habilitar también la política de disaster recovery, porque esto va a tardar un poco en habilitarse y vamos a intentar aprovechar el tiempo de la sesión. Ok. Perfecto. Entonces, como ven y como vimos hace un momento, ya la política de backup se está habilitando. De hecho, como pueden observar, en este momento, si ingreso a backup, ya no voy a ver la misma ventana que vi hace un momento donde me solicitaba si quería habilitar el backup. Ahora más bien estoy viendo el almacén de Recovery Services que estamos utilizando y la directiva de backup que está vinculada a esta máquina virtual. En este punto ya yo tengo la capacidad de iniciar una copia de seguridad. De hecho, acá me está diciendo que esta copia la va a almacenar por un mes, hasta el 26 de julio. Entonces vamos a decirle que aceptamos. Y él va a desencadenar esta copia de seguridad inicial. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Luego tenemos la sección, mientras esa copia de seguridad se desencadena y luego validamos cuánto tiempo le tomó ejecutarse. Vamos a tener el criterio, como vimos, de backup. ¿Qué nos permite esto? Bueno, poder restaurar archivos, poder restaurar la máquina virtual. Sin embargo, esto no nos está dando soluciones o esquemas de disaster recovery, ¿verdad? En el caso de que el data center donde estamos ubicados en este momento, que es el este de Estados Unidos 2, como lo podemos observar acá en pantalla, sufra un problema, de repente, si la aplicación que tenemos hospedada en este servidor es de misión crítica, requerimos que de alguna manera tengamos alta disponibilidad o por lo menos tener una estrategia para recuperarnos alineados al apetito de riesgo del negocio. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, mira, yo necesito tener replicación de mi región de origen, que es el este de Estados Unidos 2, al oeste de Estados Unidos, como lo pueden observar aquí. Entonces, yo voy del este y toda mi data se debería replicar al oeste. Okay.
Entonces vamos a verlo por acá. ¿Qué va a ser la funcionalidad o el feature de recuperación ante desastres? Básicamente, él va a tomar nuestro objeto y lo va a replicar a la nueva región. ¿Creando qué? Creándonos una nueva red, porque claramente estamos en diferentes regiones, no podríamos trabajar en la misma, un nuevo grupo de recursos. Y como ven, lo que está haciendo es agregar una ACR de Azure Site Recovery, ¿okay?, al final del nombre de cada uno de los objetos. Pero además de eso, o sea, cuando hablamos de la red virtual, todas sus subnets van a ser replicadas también. Cuando hablamos de lo que es almacenamiento, vamos a tener almacenamiento en caché para la replicación y los discos que ustedes estarían trabajando. Por ejemplo, acá hay un punto interesante a nivel también de costos cuando estamos definiendo la alta disponibilidad. Yo podría decir, bueno, mira, mi servidor en producción tiene un disco SSD Premium, pero claramente, como estamos hablando de un esquema activo-pasivo, yo puedo trabajar en la otra estructura con un disco HDD. ¿Por qué? Porque voy a reducir los costos. Volvemos a temas de discos administrados, y si por acá revisamos un poco la diferencia en costos, vamos a verlo acá, ustedes se van a dar cuenta que un disco estándar, y sigamos haciendo el ejercicio con 1 terabyte, ¿ok? Esto me estaría eventualmente costando ese terabyte en un disco estándar, un disco que no tiene una carga a nivel de entrada y salida o de IOPS, no es necesario, digamos, dimensionarlo porque está de manera pasiva. Pero mi disco premium tiene un costo un poco más alto, de $40 pasaría a $135. Y si multiplicamos esto en el escenario de las 10 máquinas, también vamos a tener un impacto en los costos. Entonces, cuando estamos diseñando arquitecturas de disaster recovery o alta disponibilidad, esta es otra consideración que deben tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, para efectos míos, voy a mantenerlo exactamente igual. ¿Ok? Por acá vamos a ver la configuración de replicación nuevamente. Vamos a ver nuestra política de recovery services, el grupo de recursos que estaríamos almacenando el Vault, nuestra directiva de replicación que va a estar implementada sobre este Vault. Y en el caso de que existan extensiones, también las vamos a manejar acá. Una vez que ya tengo establecido, que de hecho normalmente acá no vamos a ejecutar modificaciones, a menos de que ustedes quieran modificar nombres porque tienen que seguir una estructura distinta en su sitio alterno, lo pueden hacer. Yo ya voy a poder iniciar mi replicación. ¿Ok? Entonces vamos a dejar ahí ejecutándola mientras continuamos con la sesión. ¿Ok? ¿Por qué continúo en otra pestaña? Porque si se salen en este momento de esta ventana, probablemente la replicación no se habilite, porque en este momento se encuentra creando los recursos de destino en el grupo de recursos que establecimos en configuración avanzada, que serían nuestro grupo de recursos para los objetos de las máquinas virtuales, ¿ok? Y nuestro grupo de recursos para los objetos relacionados al almacén de Recovery Services, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta eso, que si aquí se salen, podría ser que tengan que volver a hacer este paso. Entonces, de hecho ya aquí debería estarlo creando. Aquí ven RG Disaster Recovery ACR y ahí él va a empezar a crear los objetos. Aquí ya está creando el Virtual Network, hay que esperar un tiempo para que esa replicación suceda. Ok, mientras tanto, esto se está habilitando, vamos a ingresar a la máquina virtual y vamos a ir generando archivos para ver cómo se va comportando el backup y una eventual restauración de datos. Entonces vamos a conectarnos a nuestra máquina virtual. Ok. Perfecto, aquí. ¿Qué vamos a hacer dentro de la máquina virtual? Vamos a simular que este nodo que vamos a trabajar está on-prem. Aquí viene otro punto importante. Azure Recovery Services no solo va a funcionar para infraestructuras hospedadas dentro de Microsoft Azure. Los escenarios de Disaster Recovery también nos van a permitir respaldar servidores on-prem
y además de esto, trabajar escenarios de Disaster Recovery con Hyper-V y con VMware. ¿Ok? Ya también más adelante vamos a ver el cómo podríamos habilitar eso. Pues por ahora, ingresar a nuestro servidor. ¿Ok? Acá tengo mi servidor y, por ejemplo, podría crear algún archivo, ¿verdad? Podría venir aquí a documentos, crear algún archivo de texto y colocarle contenido. ¿Ok? Lo salvamos y ahorita vamos a ver cuando lo eliminemos o cuando respaldemos este archivo cómo se comportaría. Ok, ahora bien, como ya nosotros hemos habilitado a nivel de la máquina virtual, claramente no daría sentido habilitar el respaldo también dentro del nodo, ¿verdad? Porque aquí básicamente yo podría ir a la sección de backup, ¿ok? Y intentar restaurar a partir de este backup. De hecho, vamos a ver cómo va el job, ¿ok? Como ven, el job va en curso, lleva 7 minutos en proceso de ejecución, por lo que cuando este job termine, vamos a poder restaurar backups a partir de este menú. Como ven, yo voy a tener las opciones de restaurar la máquina virtual, recuperar archivos como tal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, veamos qué opciones tendría yo en restaurar. Todavía no tengo mi punto de restauración, hay que darle un poco más de tiempo. Mientras tanto, vamos a ver el escenario donde trabajaríamos backups internamente en la máquina virtual, simulando que este servidor no está dentro de Microsoft Azure. Entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Aquí vamos a irnos un momentico al Server Manager. Para que esto no nos moleste, lo vamos a deshabilitar. Perfecto. Vamos a ingresar a portal.azure.com desde el servidor. Ok, perfecto. Acá me va a solicitar el código para el tema de Authenticator como multifactor. Un segundito. Este código va a estar variando cada 30 segundos, ¿verdad? Si no han utilizado la aplicación, hay una aplicación llamada Authenticator que pueden instalar en sus dispositivos móviles y les va a permitir securizar el acceso a los portales y los ambientes de Microsoft Azure. Ya acá estoy dentro del servidor, básicamente en el mismo portal, ¿verdad? Entonces ya aquí vamos a poder observar el servidor. Ok, cuando creamos nuestro grupo de recursos, generamos, como lo ven por acá, este objeto, el BKP Test, ¿ok? Este es nuestro Vault de Recovery Services. Acá nosotros vamos a poder manejar lo que es Backup y Site Recovery, como les explicaba hace un momento, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo por acá y vamos a ver qué opciones tengo en estos servicios. Lo primero que tenemos que establecer es dónde está ejecutándose nuestro workload, ¿ok? Podría ser en Azure, podría ser en un servicio llamado Azure Stack, ¿ok? O en on-prem. Entonces vamos a decir, bueno, este servidor está on-prem. ¿Qué queremos respaldar? Bueno, en nuestro caso, lo que queremos respaldar son file and folders. Podrían ser máquinas VMware, podrían ser SQL, SharePoint, Exchange, o inclusive el bare metal y el system state. No es nuestro escenario, entonces vamos a hacer un escenario donde yo quiero respaldar todos los archivos y directorios disponibles en mi servidor. El siguiente punto, el step, sería preparar la infraestructura. ¿Ok? Lo primero que me va a decir es descargue el agente de Recovery Services de Microsoft. Y como ven, acá hay un punto importante o interesante en donde me menciona también que puedo respaldar Windows Clients. De repente hay máquinas críticas que yo necesito garantizar algún tipo de respaldo o snapshot en la nube y utilice este tipo de herramientas. ¿Ok? Vamos a ejecutar el agente para proseguir al paso 2. ¿Okay? Como ven acá nos va a solicitar
la ruta de instalación y donde manejaremos el caché de replicación. Importante tomar en cuenta esta observación, la localización que ustedes seleccionen para el caché debe tener al menos 5% disponible, debe tener al menos 5% disponible para gestionar el manejo de ese caché para la data que se almacena en el backup. Ok, si dentro de la estructura de networking utilizamos un proxy, debemos definirlo aquí para que la gente se pueda conectar a Internet. Y aquí la recomendación claramente siempre va a ser utilicemos Microsoft Update cuando estamos instalando aplicaciones para que se mantengan en sus últimas versiones, ¿verdad? En caso de que se vayan implementando mejoras a la solución. Ok, vamos a esperar a que finalice. Listo, ok. Una vez que tenemos instalado el agente de backup, el siguiente punto es registrar este equipo al Vault de Recovery Services. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, vamos a poder descargar el Vault Credential para podernos conectar a este almacén. Entonces vamos a darle aquí descargar y lo vamos a guardar. Como ven, estos credentials van a tener un tiempo de expiración o van a ser válidos únicamente por 2 días. Eso quiere decir que si queremos registrar nuevos equipos después de este tiempo, van a tener que descargar nuevamente el Vault Credential. ¿Okay? Entonces, procedemos acá al registro. Lo primero que nos va a solicitar, como ven, son los Vault Credentials. Vamos a irnos a la sección donde descargamos y él va a reconocer cuál es el nombre de su Vault, la región donde van a estar respaldando, ¿ok? Y el identificador de su suscripción, donde se está vinculando, digamos, el servicio, donde se van a estar facturando este recurso. Luego de esto, venimos a la definición de nuestro passphrase para lo que es la restauración de archivos. Es muy importante que este passphrase, primero, sea almacenado, segundo, sea almacenado en un lugar seguro, porque claramente si en algún momento o en un desastre yo necesito restaurar y no tengo este passphrase, va a ser imposible, ¿verdad?, hacerlo. Prácticamente es la idea de tener esta credencial. Entonces la recomendación siempre va a ser, bueno, pues que tengamos por ahí almacenado en algún lugar seguro. Aquí me está diciendo que seleccioné una ubicación en la máquina. Claramente esa no es una buena práctica, porque si la máquina deja de estar disponible, con ella se irá nuestro passphrase, ¿verdad? Pero claramente aquí la recomendación sería almacenarlo en algún lugar seguro que ya la organización tenga, alguna herramienta para gestión de credenciales de repente donde la estaríamos colocando. ¿Ok? Y aquí va a empezar a hacer el registro. Disculpe, don Leonardo. Adelante. ¿Hay alguna herramienta que ustedes recomienden para guardar credenciales? Realmente que yo recomiende como tal, no, pero les podría mencionar algunas, ¿verdad? Que están disponibles. Ajá, y como cuáles podrían ser, digamos, que sea algo robusto, digamos, por decirlo así, en el sentido de que de verdad mantenga una buena seguridad. Vamos a ver, hay una herramienta llamada Credential Manager, ¿ok? Que es muy utilizada, pero tendría que llevarme eso como una tarea, tal vez, para compartirte nombres de herramientas que podrían utilizar. Primero, realmente tendría que sentarme a revisar las características de la herramienta para poderte dar una recomendación. Porque hay también herramientas online, ¿verdad? Para administrar este tipo de cosas. Inclusive tenemos el Keyboard, entonces
Yo me enfocaría de repente a la administración de secretos, credenciales por medio de Keyboard, pero eso ya no es propiamente una herramienta de administración de passwords. Si gustas, me voy a llevar esa tarea y yo te estaría ahí compartiendo. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Jorge, para servirle, don Leonardo. Perfecto, don Jorge. Entonces yo me voy a llevar esa tarea y le estoy por ahí retroalimentando algunas soluciones. Si Muchas tenemos un gracias. nivel Microsoft, pues claramente le voy a estar comentando cuál es la solución Microsoft para ese objetivo. Ok, perfecto, excelente. Y si no, oye, y aunque no sea Microsoft, alguna que sea Claro. recomendada, digamos. Claro, claro, comprendo. Perfecto. Ok, Gracias. con gusto. Continuando por acá, vamos a ver que ya nuestro servicio de Azure Backup fue habilitado. Básicamente nos está dando un warning nuevamente relacionado al cómo estamos dando el tratamiento de almacenamiento de este passphrase. Como ven, este es el passphrase que almacenamos y este sería la contraseña, por así decirlo, para este servicio. Podemos omitir o obviar este warning. Sin embargo, la recomendación nuevamente va a ser no almacenar los passphrase dentro de los mismos servidores que vamos a estar respaldando. ¿Ok? Básicamente, una vez habilité, ¿ok? Y reitero, esto no es necesario hacerlo cuando las máquinas virtuales están dentro de Azure, porque para eso ya estamos respaldándolo a nivel del portal, a nivel del backend de esa máquina, por así decirlo. Esto sería simulando que este objeto está fuera de Microsoft Azure. Entonces, ya que tengo instalado el portal y que inclusive tengo integrado el mismo hacia nuestro Vault Recovery Services, vamos a poder programar un respaldo. Leonardo, una pregunta. Hola. Hola, sí, adelante. Sí, una pregunta, Leo. En base al tema de estando fuera de Azure, justo el ejemplo que traes a colación, en términos de latencia, tanto como de respaldo y como de la restauración de ese servicio en premisas, ¿hay algunos requerimientos o tiempos específicos para la restauración de esa máquina? Sí, no, ok. Realmente hay un step que uno puede realizar cuando está generando lo que es Disaster Recovery, que es la planificación de la latencia y anchos de banda en función a la infraestructura local, ¿verdad? Entonces, no te podría dar un número mágico, sino que tendríamos que trabajar con ese método de planificación, por así decirlo. Ahora, a nivel de backups, que ya sería otro esquema diferente, hay una opción que podemos definir más adelante, que es el throttling, donde ustedes van a poder establecer cuánto es el ancho de banda que quieren dedicar para los backups de estas máquinas. Una mala práctica a veces es dejar las máquinas a full bandwidth, ¿verdad? Y claramente vamos a empezar a saturar los enlaces. Cuando nos damos cuenta, tenemos todos los servidores respaldando y decimos, mira, qué raro, todo el ancho de banda está siendo consumido. Bueno, claramente dejamos completamente abierta la descarga. Entonces, ya más adelante te voy a mostrar dónde pueden configurar eso, ¿de acuerdo? Ya, pero entiendo entonces que la parte de respaldo sería mucho más eficiente que el tema de la restauración, ya que los respaldos él lo trabaja como con los snapshots y todo lo que se modifica. Sin embargo, el tema de la restauración ya es más complejo porque tienes que jalar todo lo que está en Azure hacia las premisas. A esos tiempos estamos apuntando más o menos un servidor que tanto podría tomar. Entiendo que depende del ancho de banda, ¿no? Pero así en Depende promedio que de dura más de un sin, día, 24 horas. sin embargo, para darte datos de repente de replicaciones que hemos realizado, servidores que tengan unos 200 gigabytes, bueno, hay un caso de 300 gigabytes en réplica, con un enlace simétrico de 1 a 1 de 50 megabytes dedicado, se tomó 18 horas en hacerse. Entonces, bueno, eso nos daría un dato. Claramente va a depender de si estoy reservando el enlace completo para hacer esa replicación, si solo es un segmento del enlace, pero ese podría ser un dato. Bases de datos, por ejemplo, porque también ahorita que revisemos más adelante el servicio de Azure Migrate no solo me permite replicar infraestructura, sino también bases de datos. Una base de datos SQL de 1.5 terabytes en un enlace de 100 megabytes simétrico se tomó aproximadamente unos 5 días en replicarse. Sí, sí. Ok, vale, muchas gracias. Sí, con gusto. Ahí lo importante a tomar en cuenta es que, bueno, claramente ustedes pueden hacer la réplica inicial y ya las réplicas siguientes no estarían
iniciando de nuevo con toda la data, ¿verdad? Entonces, claramente yo puedo habilitar mis servidores para que hagan esa réplica inicial y luego solo van a estar haciendo replicación de cambios en un esquema de duplicación, ¿verdad? Entonces, eso es un punto Súper, importante. gracias. Con gusto. Ok. Continuando por acá, como vemos, vamos a seleccionar los ítems que estaremos respaldando. En este escenario, yo creo un archivo en Downloads. Entonces, eso está en Users, nombre de usuario, descargas, y ese es el archivo que yo quiero respaldar, ¿ok? O en Documents, por ejemplo. Este es el archivo mío. Respaldemos los dos, ¿ok? Entonces, como ven, acá le estoy diciendo al asistente, bueno, yo quiero respaldar estos dos directorios. Claramente en un escenario, por ejemplo, yo podría decir, no, mira, yo quiero respaldar completa la unidad E, o mira, las unidades donde están mis bases de datos, o no quiero respaldar los MDFs y los LDFs, sino lo que quiero respaldar a nivel de SQL, sino lo que quiero respaldar es el directorio donde tengo los .bax locales, si es parte de la práctica de la estructura de respaldos que se maneja en la organización. Va a depender mucho de la necesidad que ustedes tengan. Asimismo, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, mira, yo necesito respaldar la unidad E completa, como en cualquier herramienta backups, pero necesito excluir ciertos directorios. ¿Okay? Por ejemplo, no quiero respaldar los logs, no es necesario ante una restauración, ante un desastre, eso me va a maximizar el tiempo de respaldo y también me va a maximizar el tiempo de restauración y no es algo requerido. Entonces, bueno, ahí podría tomar decisiones en cuanto a las exclusiones, ¿verdad?, que trabajaríamos para el ambiente. Una vez seleccionados los ítems que vamos a respaldar, damos clic en siguiente. Acá podemos establecer el schedule para los respaldos, que hay un punto importante. Ustedes pueden generar hasta 3 copias de seguridad diarias. Yo puedo decir, una se hace a las 7 de la mañana, otra se hace a la 1 de la tarde y la otra se hace a las 7 de la noche. Entonces, él se va a encargar bajo este schedule de hacer estos backups. Vamos a siguiente y viene el mismo esquema de retención. Misma observación que les hice hace un momento con respecto a los costos. Si lo dejamos por defecto, en este esquema no solo van a tener 180 días de retención, sino que también van a tener 10 años, por lo que se vuelve muchísimo más interesante el esquema de costos. Si no es requerido por la organización, pueden proceder a deshabilitar. ¿Ok? Y vamos a colocar 7 días. Ok. Aquí tenemos un tema interesante con respecto a los respaldos a nivel online y a nivel offline, ¿ok? De hecho, ustedes tienen la capacidad de poder transferir la data de manera offline enviando discos directamente a Microsoft, ¿ok? Yo puedo llenar un formulario, hacer el envío del disco y Microsoft básicamente se va a encargar de cargar esa data directamente a mi Vault de Recovery Services para que la sincronización inicial no tenga que ser por el 100% de datos. O podemos usar el servicio de Databox, ¿verdad? En el que también vamos a poder enviar datos directamente a los data centers de Microsoft. Eso normalmente lo vamos a utilizar en escenarios donde la cantidad de terabytes que debemos sincronizar es demasiado alta. Y, por ejemplo, yo digo, mira, no me puedo esperar 2 meses sincronizando la data. ¿Qué pasa si sucede algún desastre durante esos 2 meses? Voy a tener un riesgo demasiado alto. Bueno, puedo trabajar este tipo de escenarios. De hecho, bueno, ya aquí hay un tema de envío, ¿verdad? Hay todo un proceso para poder enviarlo. Aquí van a ver un poco cómo funciona. Tengo mi esquema on-prem, hago el respaldo de mi data, tengo el location de staging, tengo los discos duros, esto es enviado, luego se hace el servicio de import como tal, esto va a un blob storage y por último escribimos el Vault de Recovery Services, que la data estaría llegando a nuestro Vault, ¿verdad? Y ahí la podríamos visualizar actualmente. Claramente para este ejercicio no vamos a usar ningún escenario offline. ¿Okay? Un punto importante es este. Para las soluciones de offline backup, los vamos a trabajar cuando queremos respaldar archivos, bases de datos. Sin embargo, para esquemas de bare metal y system state no vamos a poder trabajar ese escenario. ¿Okay? Vamos a seguir acá. Y básicamente aquí tengo ya el resumen, ¿verdad? Donde me dice, mira, son ítems seleccionados de la unidad C, 3 respaldos al día con una retención de 7 días. Vamos a finalizar el asistente y él estaría creando nuestro respaldo.
Perfecto. Vamos a proceder a respaldar ahora porque claramente, según lo definido, el próximo respaldo, según la zona horaria que tenemos aquí establecida, sería hasta la noche, me parece, las 7 p.m. Entonces vamos a decirle que queremos hacer un backup, a retenerlo por un mes, como ven en el escenario anterior, y él va a utilizar las mismas características que definimos hace un momento en el asistente o en el schedule backup. Y vamos a proceder a respaldar. ¿Ok? Vamos a esperar a que respalde para visualizar cómo podríamos restaurar esta data y ver los properties que tenemos en función a throttling para el tema de los anchos de banda que destinemos para este objeto. Vamos a esperar unos minutos. ¿Ok? Perfecto, y aquí tenemos el job completado y podremos ver en el asistente o aquí en el menú donde nos dice que el estatus es OK, ¿verdad? Y que ya tenemos un backup realizado. Ahora, antes de hacer la recuperación de este respaldo, vamos a proceder a ver los properties que tenemos acá. ¿Ok? En la primera sección vamos a poder cambiar lo que es el fast phrase, ¿verdad? Para este backup. Se me perdió, pero todavía tengo acceso al servidor. De hecho, eso es un tema interesante. Este fast phrase nos lo va a solicitar cuando queramos restaurar este backup en otro nodo. ¿Ok? Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo voy, mira, y el servidor app01-test está fuera de línea por X o Y razón y yo necesito restaurar toda su data en app02-test, claramente el asistente me va a pedir el fast phrase. Cuando estamos trabajando localmente, no me lo va a solicitar. Pues aquí es parte de las opciones. Claramente, si ya no tengo acceso al nodo físico, pues ya no podría hacer ese cambio, ¿verdad? Luego podemos hacer la configuración del proxy para comunicarse con Internet. Y por último, el throttling, ¿verdad? Como consultaban, ustedes pueden acá configurar lo que es el ancho de banda que destinen para lo que son los respaldos. Pueden variarlo entre horas de trabajo y horas de no trabajo. Y aquí lo establecen, ¿verdad? El schedule, ese criterio. Y yo puedo decir, bueno, mira, vamos a dedicar, tengo un enlace de 100 megabytes simétrico, bueno, a uno, y vamos a dedicar un megabyte en horas de trabajo y 5 megabytes en non-work hours. Entonces, este es un esquema bastante importante que se debe establecer claramente en función a la cantidad de nodos que ustedes tengan. Podría ser que esto sea un storage server, entonces que ustedes estén consolidando la data en un único nodo y luego subiendo esa data. Podrían haber muchos escenarios, ¿verdad? Depende de la organización y la estrategia que tengan a nivel de backups como tal. Ok, ya que vimos acá cómo limitar, por así decirlo, cómo establecer el ancho de banda utilizado a nivel de backups para escenarios on-prem, vamos a proceder a hacer una restauración del backup que ejecutamos. Pero para esto, bueno, vamos a borrar los archivos que se supone que respaldamos. Y vamos a eliminarlos de acá. Técnicamente, bueno, ya ahí los archivos están perdidos, ya no son recuperables, únicamente podría trabajar en base al backup, ¿verdad? Entonces, voy a proceder a recuperar esos datos. Como ven, aquí él me está preguntando si quiero recuperar datos de este servidor o de otro servidor. Si ustedes tuvieran en este mismo pool de Recovery Services más servidores respaldados, van a poder hacer esas restauraciones como se los comunicaba hace un momento. ¿Cómo lo podría visualizar? Básicamente, en el objeto de Recovery Services llamado BKP Test, en nuestro caso, vamos a poder ver los diferentes esquemas. Puedo tener el Backup Agent, que es el caso del que estamos viendo ahorita, un Virtual Machine en Azure,
una máquina con SAP HANA, ¿okay? Que vamos a tener un tratamiento distinto, un SQL en una máquina virtual de Azure, porque los respaldos de SQL en PAL van a funcionar diferente. Azure Storage, tengo Blob Storage, Azure Files en S&P, también quiero respaldarlo, DPM o un Azure Backup Server vinculado. ¿Okay? En este escenario, ustedes van a poder ver los objetos que tienen. Por ejemplo, ven que yo en este momento estoy respaldando la unidad C del servidor SRV app01 test. ¿Okay? Entonces vamos a decir que vamos a respaldar data de este servidor. Quiero restaurar, vamos a decirle que folders individuales de la unidad C. Él me va a preguntar de qué fecha quiere restaurar. Claramente nosotros solo tenemos una fecha disponible que se generó hace algunos minutos. Y como ven, acá lo que va a estar haciendo este asistente es montar el volumen. ¿Ok? Él va a estar montando el volumen para proceder a hacer la restauración. Entonces, ¿qué va a generar esto? Una nueva unidad de disco en nuestro servidor. Como ven, en este momento tengo C y D. ¿Ok? De C es donde teníamos la data que técnicamente se perdió o se borró. Y una vez que finalice el montaje, yo voy a poder visualizar una nueva unidad donde voy a poder navegar y recuperar los archivos que están almacenados en mis respaldos en base a la fecha y hora que seleccioné de mi punto de restauración. Ok, como ven, montó la unidad F en este caso. Ok, vamos a verlo por acá. Tenemos users. Aquí tenemos documents y downloads. Ok, yo podría llegar, por ejemplo, y, no sé, para simplificar y no hacerlo archivo por archivo. De repente hago un merge, ¿verdad? Listo. Y ya aquí debería tener mis archivos. Aquí está mi archivo de bulk credentials y aquí está mi archivo de test. ¿Ok? Como ven, ya logramos utilizar el servicio de Recovery Services a nivel de backup, simulando que este servidor está en un esquema on-prem. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante con las observaciones que iba haciendo hace un momento. ¿Okay? Ahora que ya vimos este escenario, vamos a continuar a trabajar en nuestro Vault Recovery Service. Okay. Como les comentaba, ustedes tienen la posibilidad de manejar copias de seguridad, lo vimos hace un momento, Azure Stack, Local, y van a poder seleccionar los diferentes recursos. Como ven, hay algunos recursos adicionales, como es SAP HANA, ¿okay? Recursos compartidos de archivos en Azure, o SQL Server en una máquina virtual. ¿Okay? Para este ejercicio, ya vimos lo que era utilizar este objeto. Ahora tenemos lo que es Site Recovery. Site Recovery va a tener diferentes pasos que ustedes estarían generando y les voy a mostrar este servicio, pero también vamos a visualizar ahora en un momento algo llamado Azure Migrate, ¿ok? Donde el primer paso es preparar su infraestructura. Lo primero que tenemos que establecer es dónde están ubicadas las máquinas que decíamos respaldar. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo que traerme máquinas de un entorno local y las quiero replicar a Azure, ¿ok? Va a realizar la migración. De repente digo, bueno, sí, esto es una migración porque lo que yo quiero es traerme todo el workload que tengo on-prem hacia Azure. O no, esto es simplemente un esquema de disaster recovery. Yo lo que quiero tener es réplica, ¿ok? Entonces, dependiendo del escenario que ustedes vayan a trabajar, tendríamos que seleccionar. Si selecciono, no, bueno, claramente vamos a establecer con qué vamos a estar virtualizando, con qué actualmente estamos virtualizando. Podría ser con Hyper-V, con VMware o con otro. Hay servicios que nosotros vamos a poder utilizar a nivel de replicación, que son los servidores de proceso y los servidores de configuración, que nos van a permitir inclusive colocar un nodo dentro de nuestra infraestructura on-prem para replicar servidores físicos. Pensemos que la arquitectura de ustedes no cuenta con un hipervisor, o sea, no tengo VMware, no tengo Hyper-V y necesito replicar 10 nodos, pero son 10 nodos físicos. ¿Cómo lo hago? Bueno, puedo hacerlo por lo que es el Configuration Server. Él se va a encargar de comunicarse con Azure y a su vez comunicarse con la infraestructura on-prem para replicar toda esa data. ¿No? Para nuestro escenario, yo podría decir que no, que es un caso de otro, ¿verdad?
Y aquí viene un tema interesante con respecto a la pregunta que hizo hace un momento Sue, me parece, que es la planificación de implementación de las soluciones de disaster recovery, ¿ok? Sí hay un proceso, como lo podemos ver por acá, que deberíamos seguir para poder hacer esa replicación. Entonces, esto es una herramienta que nos permite a nosotros planificar temas relacionados a la capacidad, al storage, al ancho de banda. Entonces, esta sería la herramienta que tendríamos que eventualmente ejecutar. Bueno, no la puedo ejecutar realmente en Mac, bueno, lo que tengo es un punto Excel, pero esta sería la herramienta que tendríamos que ejecutar en el momento que ustedes establezcan el escenario, si vamos a hacer una migración o si vamos a hacer replicación en tiempo real. Esta herramienta le va a dar esa data, ¿verdad? Para decirle los tiempos, porque muchas veces nos basamos únicamente en tamaño del disco, ¿verdad? Pero como ustedes han visto también, a veces no es lo mismo respaldar 10 gigabytes de una base de datos SQL que 10 gigabytes de logs, aunque son millones o miles de archivos, ¿verdad? Entonces los tiempos van a variar. Esta herramienta les va a permitir poder planificar y tener esa data más aterrizada con respecto a los tiempos. ¿Ok? Una vez completo yo el planeamiento, bueno, claramente le voy a decir si ya lo hice, me lo puedo saltar, no es lo correcto, ¿verdad? Y aquí pasaríamos a preparar el origen. Como les decía, uno de los procesos sería crear nuestro servidor de configuración, donde básicamente ustedes van a tener la posibilidad de descargar el agente, ¿ok? De Microsoft Azure Site Recovery Unified Setup, registrarlo con su almacén, ¿ok? Y este servidor se va a comunicar con sus máquinas virtuales que establezcan para poder replicarlas a Azure. Este sería en el esquema Other, como vimos hace un momento. Sin embargo, también podemos seleccionar otros esquemas. Por ejemplo, yo puedo decir que vengo de Hyper-V y que no estoy utilizando Virtual Machine Manager. Es un Hyper-V standalone, digámoslo por así decirlo. Y de igual manera, él me va a decir, bueno, para replicar Hyper-V necesitamos que cree un sitio. Entonces yo digo, bueno, mira, mi sitio se llama principal Hyper-V. ¿Ok? Él va a encargarse de crear el sitio y posterior a esto podremos agregar el servidor Hyper-V. El escenario de instalación de los agentes que ustedes ven en este asistente es muy similar a lo que vimos con el asistente de Site Recovery. ¿Ok? Vamos a trabajar el instalador, vamos a trabajar un bulk credential y ya vamos a estar instalado. ¿Qué es lo que va a hacer esto básicamente una vez creado el sitio? Bueno, nos va a permitir crear un servidor de Hyper-V que debemos instalar el agente y claramente el servidor debe contar con Hyper-V y asumamos que ese servidor tiene 20 máquinas virtuales. Automáticamente él nos va a mostrar acá esas máquinas virtuales para que seleccionemos si deseamos replicarlas, ¿verdad? Como ven, ya aquí tengo el sitio principal de Hyper-V, ¿ok? Y aquí habría que agregar el servidor. Nuevamente, acá nos dice que debemos descargar el agente, debemos registrarla, como lo hicimos hace un momento, y bueno, pues listo, ya vamos a poder tener el ambiente preparado. En este cuarto y quinto paso que ven por acá, es donde ustedes van a tener la capacidad de poder replicar ya sus máquinas virtuales. Una vez que ustedes replican sus máquinas virtuales, realmente el ejercicio que se estaría generando acá es muy similar a lo que hicimos hace un momento con el sitio alterno para esta máquina virtual. ¿Qué estaría replicando Azure? Realmente Azure estaría replicando sus discos duros, ¿ok? No es que Microsoft Azure les va a crear nuevas máquinas virtuales, no, lo que les va a crear son nuevos discos. ¿Cuándo va a crear la máquina virtual? En el momento que ustedes activen el Disaster Recovery. ¿Cómo se vería eso? Una vez que ya tengo replicados mis discos, lo veríamos algo así, ¿ok? Conmutación por error de prueba. Aquí veo que dio algún error, podría ser que no ha terminado de replicarse. Y veríamos exactamente este mismo asistente que ven acá, lo van a lograr visualizar. Como ven, este es el disco de réplica. Entonces van a tener su disco de réplica, van a tener
su proceso y red establecido, acá no se ha finalizado, y las diferentes propiedades que tiene el objeto como tal. ¿Okay? Entonces esto es un punto importante a tomar en cuenta. Vamos a ver acá por qué no puedo habilitarlo. No puedo instalar el servicio de Mobility Services. Bueno, parece que instalamos el agente backup en un momento que no debíamos hacerlo. Básicamente esto dio error porque se encontraba en proceso nuestra instalación, ¿verdad? Ok, como lo ven por acá, el error se generó precisamente por ese punto, ¿no? Tendríamos ya una instalación en proceso y esto provocó el error. Esto va a ser un retry, ¿verdad? Y claramente ya va a habilitar nuestra réplica, nuestro backup. Vamos a visualizarse a nivel del nodo, como lo podemos observar. Vamos a tener que esperar a que se haga un retry. Claramente ya no nos daría tiempo para hacer esto, pero bueno, el escenario nos permite ver, una vez que ya esté replicada, como lo ven, la posibilidad de hacer una máquina o la conmutación por error, que básicamente acá lo que le estaríamos diciendo en una conmutación por error es, bueno, toda la data o todo el workload que teníamos en el este de Estados Unidos 2, ahora lo vamos a trabajar en el oeste de Estados Unidos 2, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí podríamos deshabilitar y rehabilitar la replicación, pero no nos va a dar tiempo de hacerlo. Ok, luego vamos a tener lo que es conmutación por error de prueba, en el caso que ustedes digan, bueno, yo necesito validar sin afectar el sitio primario que esta máquina virtual realmente funcione. Por ejemplo, veamos un escenario donde ustedes replican 10 máquinas virtuales de ese ambiente on-prem, pero ustedes no pueden hacer una ventana impactando producción, pero sí necesitan validar que su ambiente sea funcional. En ese escenario se realizo conmutaciones de error por prueba y una vez que finalizo y documento mis pruebas, puedo limpiar esa conmutación, ¿verdad? Para que el servicio continúe replicando de manera normal. Puedo hacer procesos, bueno, confirmación, una vez que hago la conmutación por error, confirmo que la misma fue ejecutada de manera correcta. Recordemos que las conmutaciones por errores pueden ser temporales, ¿verdad? Puede ser que yo diga, mira, necesito llevarme todas las cargas a Azure, pero por una semana vamos a estar haciendo un cambio de infraestructura, un mantenimiento al edificio, qué sé yo. Necesitamos tener toda la carga de trabajo en Azure temporalmente, lo confirmo, y luego puedo proceder a resincronizar la data. En sentido contrario, ya no quiero ir de on-prem hacia Azure, sino que ahora quiero ir de Azure hacia on-prem. ¿Para qué? Para que en el momento que esa replicación finalice, yo pueda volver a trabajar en mi esquema on-prem. Y por último, bueno, por acá vamos a poder deshabilitar la replicación, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí. Vamos a deshabilitarla. Y tendríamos que volver a replicarla por el error que nos encontramos hace un momentico. Ok. Como les decía, este mismo escenario, una vez habilitado, ya sea en Hyper-V, en VMware, como lo ven por acá, es parte de los escenarios de réplica que vamos a tener con nuestros servidores de administración, ¿ok? Vamos por acá, donde voy a tener mi source, ¿verdad? VMware o servicios físicos, vamos a tener los servidores de procesamiento y config servers, y vamos a llevar esta data encriptada, ¿ok? Que va a viajar hasta el data center de Microsoft Azure, específicamente al Boulder Recovery Services establecido. ¿Okay? Entonces ese sería el escenario de replicación. Ahora bien, hace algunos meses, no sé si ya tendremos el año realmente con este esquema, vamos a ver si ya se terminó la replicación por aquí, creo que fue en este. Ok, y ahí quitamos el elemento replicado, nada más veamos si mientras avanzamos con el otro tema, esto logra terminar. Ok. Les comentaba que hace algún tiempo se liberó un servicio llamado Azure Migrate, ¿ok? Que ustedes van a poder, vamos a ver por acá,
utilizar también para migrar workloads directamente de ambientes on-prem hacia Microsoft Azure, como lo ven acá. Realmente la recomendación les mostraba el esquema de funcionamiento de Site Recovery y el cómo podrían configurarlo y habilitarlo para que lo conozcan, porque es lo más convencional usado. Pero cuando estén pensando en migraciones, este servicio les va a permitir hacer o extender un poco la parte del assessment de la migración, la parte de la ejecución de la migración como tal, ¿verdad? Donde ustedes van a poder migrar servidores Linux y Windows, SQL y algunas otras bases de datos y escenarios adicionales como es Web Apps, el esquema de Databox que hablábamos hace un momento para esquemas o escenarios de respaldo offline y VDI, ¿verdad? Donde tengo esquemas de escritorios virtuales dentro de mi infraestructura on-prem y me lo quiero traer a Windows Virtual Desktop, por ejemplo. Este sería el escenario. En este caso, normalmente, bueno, yo podría crear proyectos. Entonces, realmente acá, bueno, uno llega a crear su proyecto. Dice, vamos a verlo por acá. Establezco que este es mi proyecto de migración. Y aquí entran dos puntos interesantes. Vamos a trabajar con herramientas de evaluación y herramientas de migración, ¿ok? Entonces, nuevamente, para la pregunta que hicieron hace un momento con respecto a cómo planifico, cómo establezco cuánto ancho de banda voy a requerir y cuánto tiempo, en la solución de Azure Migrate ustedes van a tener diferentes herramientas de evaluación, no solo para tema de timing, sino también para tema de compatibilidad de las aplicaciones que ustedes van a estar migrando hacia Microsoft Azure. Las herramientas de Microsoft Azure son free. Si ustedes seleccionan el Azure Migrate Server Assessment, va a ser gratis. Aquí les va a decir cuáles son las cargas de trabajo que van a estar compatibles para estos esquemas. Sin embargo, van a tener algunos otros escenarios, ¿verdad? Como está, por ejemplo, Movere, tienen CloudOmize, entonces ya ahí tendrían que seleccionar algún escenario adicional para hacer sus evaluaciones de migración. Nuevamente, si decido hacerlo con Migrate, esta herramienta sería free. De igual manera, al momento de hacer la migración, ya no únicamente puedo utilizar Azure, sino también puedo utilizar terceros para hacer mis migraciones a Azure. Azure sigue teniendo disponible su propio tool, ¿verdad? Microsoft, Azure Migrate. Sin embargo, como ven, aquí tenemos Carbonite, tenemos CorrentTech y Radware, que podrán usar para hacer la migración de workloads. Una vez que yo defino cuál es mi proyecto y cuáles son las herramientas de evaluación y migración que vamos a estar trabajando, ya podría iniciar mi proyecto y podría conectar mi infraestructura on-prem. Desde mi perspectiva, esta herramienta es más sencilla de usar que lo que les acabo de mostrar. Sin embargo, es importante que conozcan ambos escenarios, ¿verdad? Como ven, una vez que ya creé mi proyecto, aquí lo ven detallado, el proyecto migración, vamos a tener dos menús, el de Server Assessment y el de migración. Ahora, claramente, para iniciar el descubrimiento, yo tengo que conectarme a algo, ¿verdad? Entonces, acá viene un tema interesante, porque esto ya no va a funcionar por medio de vamos a ver, una instalación en el Hyper-V, en el VMware, sino que yo, por ejemplo, si tengo una infraestructura con VMware vSphere como el hipervisor, yo simplemente voy a llegar, descargar el archivo OVA, que posteriormente podemos importar claramente a una infraestructura de VMware, y él se va a encargar de hacer la detección de los nodos. Básicamente acá, en este punto, ya ustedes van a poder ver todos los objetos que forman parte de la arquitectura de VMware, o en este caso, de Hyper-V, que ya no sería un archivo OVA, sino sería un archivo PHD. Desde mi punto de vista, es muchísimo más simple, ¿verdad? Cargar una máquina virtual en infraestructura existente que se encargue de evaluar, hacer el assessment, y posteriormente él haría la detección de los nodos y la evaluación de esos nodos para decirme cuáles nodos son compatibles con esquemas de Microsoft Azure. Y como segundo punto, como vieron, yo puedo seleccionar distintas herramientas. Puedo seleccionar una herramienta para evaluación y una distinta para migración. Una vez ya hecho la evaluación, el Server Assessment, podría proceder a mi migración. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Podría ser una replicación sin agente, o sea que va a ser el servidor de Migrate que estamos cargando el que se va a encargar de replicar esa data, o la replicación basada en agente. ¿Ok? Que la veíamos hace un momento, ¿verdad?
Una vez tengamos esto, va a suceder el mismo esquema, ¿verdad? Vamos a replicar los discos, ustedes van a poder visualizar el avance de replicación de su infraestructura para proceder a restaurar. Mismo esquema cuando estamos trabajando proyectos de, por ejemplo, bases de datos. Acá podemos agregar las herramientas. Como ven, no son las mismas herramientas para todos los workloads. Ya acá tengo Unify Cloud en el caso que quiera migrar bases de datos. Selecciono mi herramienta Assessment y selecciono mi herramienta de migración. Hay diferentes escenarios para hacer este tipo de migraciones hacia Azure, ¿verdad? Ya ahí podría decir, bueno, mira, tengo el Data Migration Assistant también que me puede hacer el assessment, también me puede hacer el step de migration. Sin embargo, inclusive si es una base de datos SQL desde el mismo Management Studio, ¿verdad? Sin embargo, es importante conocer cuáles son las diferentes opciones. Como ven, acá yo puedo migrar SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre y MongoDB, tanto bases de datos SQL como bases de datos no SQL. ¿Ok? Esto era parte de lo que les quería mostrar del servicio de Azure Migrate y los diferentes escenarios que podemos utilizar para integrarnos, como veían, con VMware, con Hyper-V, ya sea por medio de archivos OVA y VHD o por los agentes de instalación en el caso de los Boulder Recovery Services. ¿Ok? No sé la verdad si terminó, si no terminó ya no nos va a dar tiempo. Ok, parece que esta vez sí, pero está sincronizando. Así se vería. De hecho, ya acá tenemos el servidor en replicación, como lo ven, que ahora sí no nos está dando problemas. Y básicamente esta es la estructura, del este al oeste, y lo que nos está diciendo es que está replicando nuestra máquina virtual, pasando por un storage account para el caché, ¿ok? Y todo esto está yendo al sitio de Site Recovery, ¿ok? Que se llama BKPTest, y estamos replicando un disco administrado. Que claramente mi disco administrado sería este disco de 127 gigabytes, y a nivel de proceso y red vamos a poder seleccionarlo una vez que la sincronización finalice. Acá lo que veríamos básicamente es dos opciones. Uno, ¿cuál es el size que él levantaría, por ejemplo, con cuántos cores y con cuánta memoria va a levantar y en qué size una vez que yo haga la conmutación por error? Y dos, en qué subnet o en qué red virtual lo vamos a levantar y si tiene que tener una configuración específica, por ejemplo, una dirección IP específica. ¿Ok? Bueno, básicamente eso es el tema que teníamos para el día de hoy. Claramente hay mucho que extender en temas de disaster recovery. La idea de la sesión era que conocieran un poco sobre los escenarios que tenemos para esquemas de disaster recovery, replicación y backup en Azure. No nos limitamos a esto, ustedes van a poder ver a nivel de Microsoft Azure que podrán integrar inclusive soluciones de terceros. Por ejemplo, hay alianzas como Veeam Backup, por ejemplo, para poder trabajar dentro de Microsoft Azure. A nivel de VMware también ustedes podrían extender su infraestructura de vSphere directamente acá o tener los administradores acá, como ven. O sea, esto ya se extiende muchísimo. La idea era hoy tener una breve revisión, por así decirlo, de los servicios que tenemos disponibles. No sé si alguien tiene alguna consulta que quisiera exponer. Ok, perfecto. Bueno, en todo caso, les doy las gracias, las disculpas para los que participaron en la primera sesión, no pude estar presente. Y bueno, que tenga muy buen día y nos estaremos viendo en próximas sesiones. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.